Los olvidados de la 9. Las calles de París atesoran miles de historias, pero el español curioso puede imbuirse de su propia historia si realiza el recorrido de casi 3 kilómetros buscando la docena de placas que instaló el ayuntamiento de la ciudad tras reconocer en 2004 la participación de los republicanos españoles en la liberación de París. La ruta comienza en la Porte d'Italie, al lugar donde un guía de origen armenio se ofreció a la columna para guiarles eludiendo las barricadas de la resistencia y los controles alemanes. A continuación, seguimos hasta la Rue de Baudricourt, donde se encuentra la segunda placa, y más adelante se llega al cruce con la Rue Nationale, donde un poco más adelante hay una plaza en cuya esquina encontramos otra placa. El siguiente punto se encuentra a la Place Pinel, el lugar en el que los españoles pasaron más cerca de los puntos alemanes de mayor vigilancia. Tras abandonar la plaza por la Rue Esquirol se alcanza el número 20 donde hay una nueva indicación, y si seguimos callejeando hasta el Boulevard de l'Hospital, en cuya fachada localizamos la siguiente placa. El Pont d'Austerlitz es el siguiente destino. Por allí cruzó la 9 hacia su destino, el Hotel de Ville. La placa está en el mismo centro del puente, en la parte derecha. Más adelante, tomando la Way de la Rapée y la Way de Henry IV, observaremos la 9ª placa. Aquí tuvo lugar un homenaje a los hombres de la 9 presidido por el alcalde de París y el presidente del Senado español. A través de la Way de las Célestins y Way el Hotel de Ville, justo antes de llegar a la plaza del ayuntamiento, se encuentra el muelle y la penúltima placa. El destino final se encuentra en el mismo ayuntamiento, donde se encuentra la última placa de la ruta de la 9. Es el lugar más emblemático de la ruta, el enclave al que llegaron la tarde-noche del 24 de agosto de 1944 los soldados españoles de la 9, los primeros en alcanzar el corazón de París, marcando así el día de la liberación de la capital francesa. El origen. 24 de junio de 1940. El Tercer Reich imponía el armisticio a Francia tras una campaña de 40 días. En una situación de caos absoluto, los puertos del África Occidental francesa, Marruecos, Argelia y Senegal, acogían entre los exiliados a una gran multitud de republicanos españoles que salían de España tras el final de la Guerra Civil. En 1942, tras los desembarcos aliados en el norte de África, las autoridades de la Francia Libre instaladas en Argelia crearon el Corps Franc d'Afrique, un cuerpo regular destinado a combatientes no franceses al que se alistaron muchos españoles. De esta manera, la Legión extranjera del Protectorado francés pasó de obedecer al gobierno de Vichy a depender de la Francia Libre del general Charles de Gaulle. La primera batalla que libraron los españoles en el frente fue contra los restos del Afrika Korps, compuesto por tropas alemanas e italianas, en diciembre de 1942, en Túnez, continuando la batalla el año siguiente, hasta que 7 de mayo de 1943 conquistaron la ciudad portuaria de Bizerta. Después de que la Francia Libre tomara el control del norte de África, los republicanos españoles integrados en las tropas francesas tuvieron la opción de escoger entre la división Leclerc o las fuerzas del general Henry Jairad, integrándose en su gran mayoría en la primera unidad. Así, la división Leclerc pasó a denominarse oficialmente 2 División Blindada, y su 9ª compañía estaba comandada por el capitán francés Raymond Dronne. En septiembre de 1943, la división Leclerc fue transferida a Rabat en Marruecos, donde se la dotó de armamento procedente de los Estados Unidos, 160 tanques M4 Sherman, 280 semiorugas M3 blindados y M8 Greyhound, camiones Dodge, GMC, Brackway, Diamond y también muchos jeeps. La 9. La 9ª compañía de la 2ª División Blindada de la Francia Libre, también conocida como División Leclerc, o simplemente la 9, era una formación que contaba con alrededor de unos 150 republicanos españoles en los que había socialistas, anarquistas, del POM catalano a políticos hostiles al régimen de Francisco Franco o comunistas, entre otros. Algunos de los nombres españoles que les dieron a los vehículos fueron muy curiosos. Componían la unidad de mando un jeep con el nombre de Mortau X Cons, y el semioruga, Les Cosaques. A la primera sección de combate, pertenecían Don Quichotte, Cap Serrat, Les Pingouins, veteranos anarquistas intentaron nombrarlo su fallecido líder Buenaventura Durruti, pero los franceses no lo permitieron, Madrid, Guernica, remolcando un cañón de 57 milímetros. A la segunda sección de combate, Resistance, Teruel, España Cañi, luego Liberation, Nous Bois la Ebro,
remolcando un cañón de 57 mm. La tercera sección de combate, Tunisie 43, Brunete, Almirante Buiza, Guadalajara y Santander, remolcando un cañón de 57 mm. Tanto en los uniformes como en los tanques se les permitió llevar la bandera de la República Española. Diario de batalla en Europa. Mayo/junio de 1944. La división Leclerc, con la 9ª compañía, se trasladó de Marruecos a Gran Bretaña. 6 de junio de 1944 se llevó a cabo el desembarco de Normandía, y aunque participaron algunos españoles dispersos en otras unidades aliadas, la 9 permaneció en suelo británico. 4 de agosto. La 9ª compañía desembarcó en la playa de Utah, al norte de la bahía de Carentan en Normandía, incorporándose al resto de la división Leclerc, la cual se encuadró dentro del tercer ejército estadounidense liderado por el general George Patton. Agosto. Se produjeron enfrentamientos en Rennes, Le Mans, Château-Gontier o Alencon. El 7 de agosto, la 9ª compañía sufrió su primer muerto en combate, Andrés García, y el 12 de agosto los españoles capturaron a 129 prisioneros alemanes en la población de Ecouche. 16 de agosto. La división Leclerc fue atacada por varias divisiones alemanas. Durante la batalla, murió en combate Constant Puyol abatido por la ráfaga de la metralleta de un oficial alemán que murió por los disparos de pistola de su compañero Joan Castells. Al día siguiente cayó Roberto Helios. 18 y 19 de agosto. El segundo ejército británico de Bernard Montgomery lanzó un contraataque salvando a los soldados españoles de una masacre. Los españoles celebraron una misa en la iglesia de Ecouche en honor de los caídos. Liberación de París. Tome a sus nombres de la 9ª y entre en París. Diga a los parisinos que toda nuestra división estará con ellos mañana, Leclerc Cadronne. La ciudad de París se sublevó contra los alemanes el 20 de agosto de 1944 y Charles de Gaulle instó a que tropas de la Francia Libre acudieran a liberar la capital francesa antes de que la Wehrmacht destruyera estructuras urbanas fundamentales. La elegida para iniciar la liberación de París fue la división Leclerc, siendo la 9 la primera unidad aliada en entrar en la ciudad. El primer destacamento en entrar en París fue el dirigido por el teniente Amado Granel, nacido en Bourriana. 20,3 horas del 24 de agosto. La 9 irrumpe en el centro de París por la Porte de Italie y el blindado Guadalajara, con tripulación exclusivamente extremeña, llega a la plaza del Ayuntamiento de París. Por su parte, el Ebro es el encargado de efectuar los primeros disparos a la orden del canario Miguel Campos Delgado y conducido por el catalán Manuel Bullosa. En las cercanías del Arco del Triunfo patrullan Alfredo Piñero y Francisco Izquierdo, que se quedó mudo cuando una muchacha se le acercó y lo besó. Eres el primer soldado francés al que beso. Somos rojos españoles. Los soldados españoles de la 9 vestían uniformes americanos o franceses, por lo que generaban una gran confusión entre los parisinos que les interpelaban en varios idiomas sin recibir respuesta, por lo que se llegó a bromear con que eran sordomudos. Fruto de esa confusión, o intencionadamente, la prensa local publicó al día siguiente que fue un soldado americano el primero en llegar al Ayuntamiento de París, cuando en realidad el honor correspondió al oficial valenciano Amado Granel. http://paris.rutastervantes.es/ruta/la 9. 21,22 horas de la noche. Poco a poco van llegando al ayuntamiento los Alt-Track Madrid, Jarama, Ebro, Teruel, Guernica, Belchite, Guadalajara, Brunete y Don Quijote, junto con un tanque tripulado por 4 franceses. Una vez asentada la plaza, Raymond Dronne se dirige a la comandancia del general alemán Dietrich von Choltitz para requerir la rendición. Mientras se espera la capitulación final, los españoles toman al asalto la Cámara de los Diputados, el Hotel Majestic y la Plaza de la Concordia. Pasan la noche cantando Ay Carmela frente al ayuntamiento y el 25 toman la central telefónica, cambiando la bandera en la Embajada de España por la tricolor republicana. 3,3 horas de la tarde del 25 de agosto. La guarnición alemana se rinde. Los soldados españoles reciben como prisionero a von Choltitz, mientras otras unidades francesas entran en la capital. 26 de agosto. Las tropas aliadas entran en París. Los españoles desfilan hasta la Catedral de Notre Dame y 4 de sus blindados escoltan a De Gaulle por los Campos Elíseos, llevando en sus estandartes los colores de la Segunda República Española, aunque pronto se le obligó a retirarlas. Después de París. Tras la liberación de París, la 9 regresó al frente.
El 12 de septiembre hicieron prisioneros a 300 alemanes al tomar Andelot y el 15 cruzaron el río Mosela y establecieron una cabeza de puente tras las líneas alemanas, donde tuvieron un enfrentamiento en Châtel-sur-Moselle. El 26 de septiembre Charles de Gaulle entregó la medalla militar y la Croix de Guerre al capitán Raymond Dronne, a Miguel Campos, al sargento catalán Fermín Puyol y al gallego Ángel Rodríguez Leira, al que todos llamaban Cariño López. Noviembre. Durante la batalla por la recuperación de Alsacia los alemanes destruyeron un tanque donde iba el alférez Federico Moreno, aunque por suerte no hubo bajas. El día 23 de noviembre la 9 tomó Estrasburgo. Invierno. Cuando la 9ª compañía cruzó el Rin en dirección a Alemania, se quedaron estancados a menos 22 grados en el camino boscoso hacia Múnich. Las bajas fueron cuantiosas, unas 50. 5 de mayo de 1945. La 9 participó en la toma del Nido del Águila, en Berchtesgaden. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la 9ª compañía había sufrido 35 muertos y 97 heridos. Al acabar la guerra solamente quedaban 16 de los españoles que un año antes desembarcaron en Normandía cantando La Cucaracha, aunque muchos otros continuaban prestando servicio en otras unidades del ejército francés. Tras la guerra, varios veteranos españoles quedaron en el ejército francés, otros prefirieron desmovilizarse y permanecer como civiles en Francia. Rafael Gómez Nieto, el último de los miembros de la 9, falleció por COVID-19 en la madrugada del 31 de marzo de 2020 con 99 años, en una residencia de ancianos.